Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar en este seminario SABE. Le quiero agradecer muchísimo la presentación a la doctora Elisa Betancourt, presidenta de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Es un honor para mí poder participar con la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia. Le agradecemos mucho a la plataforma inteligente de inteligencia dental, así como al patrocinio de COA. Y también quiero hacer un extenso reconocimiento a mi gran amigo Antonio Herrera de Luna, que es el precursor de estos seminarios, seminario de actualización virtual en endodoncia de AME. Pues el tema que me pidieron que manejara el día de hoy con ustedes es el de embriología general y dental, y vamos a ver algunos principios básicos de histología dentino-pulpar. Como decía Elisa, es un tema muy complejo, es un tema que normalmente en un posgrado nos lleva un seminario entero de 6 meses ver. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un resumen lo más conciso, lo más preciso y lo más interesante que se pueda dar para todos ustedes en un proceso más o menos de 1 hora. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es cómo se lleva a cabo el embarazo. El embarazo humano se divide en 2 porciones o 2 partes. La primera se llama vida embrionaria y son los meses 1 y 2. A partir del tercer mes tenemos lo que se llama la vida fetal hasta el 9º mes y el momento del nacimiento. Esos 2 primeros meses son muy importantes. En el primer mes tenemos una etapa que llamamos etapa de la ley de todo o nada, es decir, en este momento si hay un agente teratogénico, el feto, uno de dos, o bien vive sin ninguna complicación o bien muere. Una vez que ha pasado el primer mes, entramos al segundo mes, que es uno de los más importantes, se llama periodo de histo y de morfodiferenciación. Es un periodo en el cual diferentes sistemas, tejidos, órganos se van a diferenciar. Entonces, en este momento, en estas semanas, que son las semanas 5, 6, 7 y 8, es donde se va a llevar a cabo el desarrollo de la cara y el desarrollo de los dientes y de todas sus estructuras. Entonces, vamos a ver de manera general lo que es embriología del cuerpo como tal. Vamos a ver de dónde se derivan las estructuras que lo forman y después nos vamos a dedicar ya más de lleno a lo que es la formación del diente, sus tejidos de sostén, y nos vamos al final, ya en la parte última, a dedicar un poco más a ver lo que es pulpa dental y el complejo pulpo dentinario. Entonces todo esto empieza, obviamente, en el momento de la concepción. Tenemos el espermatozoide, que normalmente es el más fuerte de la manada, por llamarlo de algún modo, que es el que logra penetrar al óvulo para poderlo fecundar. Una vez que sucede esto, tenemos el desarrollo del cuerpo humano. Esto normalmente se lleva a cabo en un proceso que dura de 36 a 40 semanas en promedio. De estas, como ya les había yo comentado, las semanas más importantes para nosotros serán las semanas 5, 6, 7 y 8, que nuevamente son la etapa en la cual se van a formar los diferentes tejidos, sistemas y órganos de este futuro bebé.
Bien, el bebé en formación va a recibir 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. De estos, 22 pares son llamados autosomas o cromosomas no sexuales, mientras que los dos restantes son llamados cromosomas sexuales. Como todos sabemos o hemos creído en el pasado, el padre es quien determina el sexo del hijo, ya que el padre es el que va a donar ya sea un cromosoma X o un cromosoma Y, mientras que la mujer solamente puede ceder un cromosoma X. Tradicionalmente se había pensado, por lo tanto, que el sexo del bebé lo determina el padre. Sin embargo, estudios más serios ginecológicos demuestran que el pH de la vagina de la mujer es la que determina qué es lo que va a aceptar, si un cromosoma X o un cromosoma Y. Entonces, una vez más, las mujeres nos ganan y son las que realmente determinan el sexo del bebé. Entonces, una vez que el huevo se ha fecundado, viene un proceso de división acelerada, obviamente es un proceso logarítmico exponencial, es decir, de una célula se forman dos, de ahí 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente, y este huevo cigoto que se está dividiendo, como estamos viendo, muy rápidamente, va a formar una estructura que conocemos como mórula. Esta mórula va a viajar a través de la trompa de Falopio, donde se llevó a cabo la fecundación, y de ahí empieza un viaje de una semana hasta llegar a la zona del útero donde se va a implantar. Una vez que se implanta, estamos por ahí de la semana de vida intrauterina, los días 7, tal vez 8 o 9, y a partir de este momento, nuestra mórula, que se está dividiendo muy rápidamente, se va a convertir en una estructura que conocemos en un conjunto como el embrioblasto. Este va a estar formado por una zona que es la que bordea a este huevo cigoto, que vemos aquí con la letra B, a la cual vamos a llamar trofoblasto, cuya función será la de la implantación del huevo en el endometrio a nivel del útero. Luego tenemos aquí con la letra C, algo que vamos a llamar la futura cavidad amniótica, y luego con la letra A tenemos el embrioblasto propiamente dicho, es decir, son las células de la mórula que siguen una división constante para empezar a formar a nuestro futuro bebé. A partir de la segunda semana de vida, esta mórula recibe ahora el nombre de embrión bilaminar. En este momento se van a empezar a ver dos estructuras muy importantes. Primero tenemos aquí la que vemos en color amarillo, que es la que va a formar el endodermo. Y luego la que tenemos aquí en color rosa, que formará el ectodermo. En la porción central tenemos el saco vitelino secundario, que va a formar la cavidad amniótica. En color azul vemos ya la placenta en formación, ya tenemos un huevo perfectamente bien implantado. En este momento y a partir de la tercera semana, si pudiéramos ver al bebé en futura formación desde arriba, vemos que hay una invaginación en el centro. Esto se llama surco primitivo y a este nivel se va a formar el sistema nervioso central. En la parte interna ya empezamos a ver las células del endodermo, que son las que vemos en color verde aquí abajo, que se formarán todo lo que es el revestimiento interno del bebé, mientras que en azul tenemos el ectodermo, que es lo que formará el revestimiento externo del bebé. En color naranja vemos la tercera capa germinativa, que es el mesodermo, del cual generalmente se forman todos los tejidos conectivos. Antiguamente se creía que los dientes y todos sus tejidos eran formados a partir del mesodermo. Sin embargo, hoy en día sabemos que en este momento hay una proliferación a partir del ectodermo y se diferencia una cuarta capa germinativa, la cual va a recibir el nombre de células de la cresta neural. Estas células son sumamente importantes, ya que nos van a dar origen a todos los tejidos del diente, con excepción del esmalte, ya que el esmalte es de origen ectodérmico. Entonces, hacemos un breve resumen hasta el momento. Del ectodermo se van a derivar, en cuanto a lo que a nosotros nos concierne, el esmalte de los dientes, epidermis y sus derivados, es decir, epidermis, dermis, pelo, cabello, vello corporal, uñas, obviamente, tejido nervioso, epitelio que recubre el velo del paladar, encías, todo lo que es la mucosa nasopalatina, así como los senos paranasales. De igual forma se van a derivar del ectodermo las glándulas parótida, sublingual y submandibular. Ahora, del endodermo tendremos el revestimiento interno del aparato digestivo en general, hígado, páncreas y vaso, el revestimiento interno de glándula tiroides y de las glándulas paratiroides, todo lo que es el sistema auditivo, con excepción del conducto auditivo externo, todo lo que es el revestimiento pleural de pulmones y diafragma, revestimiento de vejiga y de próstata en el sistema urogenital, tanto masculino como femenino. Obviamente en el femenino no hay próstata. Tenemos los derivados del mesodermo, como son tejido óseo, tejido cartilaginoso, músculo, tanto liso como esquelético como cardíaco, todos los componentes del corazón, todos los componentes de los vasos, tanto capilares,
venas, arterias, así como también los componentes del sistema circulatorio en general. Todos los componentes sanguíneos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, monocitos y linfocitos, así como plaquetas, tendrán su origen en esta capa germinativa, así como también el revestimiento de los riñones y la glándula suprarrenal. Por último, tenemos los derivados de las células de la cresta neural. Lo que a nosotros nos concierne, obviamente, estarán pulpa dental y dentina, cemento radicular, hueso alveolar y ligamento periodontal. Todos los derivados del sistema nervioso, como son axón, célula de Schwann, nodo de Ramier, así como la mielina que rodea a las células nerviosas. Haciendo un resumen de capas germinativas y tejidos dentales, entonces, en nuestro diente tenemos como derivado del ectodermo al esmalte, mientras que derivados de las células de la cresta neural tendremos pulpa, dentina, cemento, ligamento y hueso. Entonces, en este momento estamos viendo en pantalla un embrión de aproximadamente 15 a 20 días de formación. Lo que vemos encerrado en un círculo verde se llama la placa caudal, y es a partir de esta estructura que se formarán las extremidades inferiores. Aquí tenemos el dorso del embrión, donde se va a formar la médula espinal. Aquí alcanzamos a ver parte de la placa cardíaca, y esta que se encuentra aquí, que será el futuro corazón del bebé, y de esta zona van a emerger las extremidades superiores. Alcanzamos a ver el estomodeo primitivo o boca primitiva, así como los arcos faríngeos, principalmente el primer arco, de donde se van a derivar la mandíbula y el maxilar superior. Tenemos aquí la placa cefálica, que dará origen en un futuro a la cabeza, así como el encéfalo, mesencéfalo y el cerebro. Visto esto a colores, tenemos aquí nuestro embrión, que en este momento se encuentra plegado. Es por eso que la cavidad oral primitiva aún no está expuesta, y vemos ya los arcos faríngeos, de los cuales se van a derivar importantes estructuras dentales, nuevamente muy importantes para nosotros: mandíbula y maxilar superior. Estamos viendo aquí un embrión de 20 días visto de frente. Entonces alcanzamos a ver la placa neural, de la cual se va a derivar el cerebro. Tenemos el estomodeo primitivo y alcanzamos a ver ya el primer arco faríngeo. Este primer arco nuevamente va a dar origen al maxilar superior, así como también al maxilar inferior. Visto esto lateralmente, tenemos la placa neural, el estomodeo o cavidad oral primitiva y nuestro primer arco, que dará origen a los huesos maxilares en un futuro. Ya para el día 27 empezamos a ver ya la placa neural se convierte en prominencia frontal, y esta parte central será el proceso frontonasal. De este se derivarán la nariz, así como el borde bermellón y el labio superior. Tenemos aquí la cavidad oral primitiva, luego tenemos aquí el primer arco, nuevamente va a dar origen a maxilar superior y maxilar inferior. Para los 34 días tenemos ya la prominencia frontal mucho más notoria. El proceso nasal se divide ahora en dos partes. Tenemos el proceso nasal medio, que serán estos que se unirán para formar la nariz, así como el proceso nasal lateral, que formará las alas de la nariz, y en el medio tenemos la fosita nasal. Hacia los lados, aquí a un lado, alcanzamos a ver el ojo del embrión, que todavía se encuentra en una porción muy lateral. Conforme los procesos se empiecen a centrar y el embrión se empiece a desdoblar, se cerrarán los procesos maxilares, el ojo migrará hacia el centro y se fusionarán los procesos nasales para formar la futura nariz del bebé. Ya para las 5 semanas, en un corte visto con microscopía electrónica de barrido, vemos el proceso nasal lateral, así como el proceso nasal medio, que formarán a la nariz. Tenemos el proceso maxilar superior, que es este. Todavía los procesos no están bien formados y no están fusionados en la línea media. Aquí está desapareciendo la fusión aparente que existía en la mandíbula, que es un solo hueso. En este momento, obviamente, si hubiera un agente teratogénico, puede venir un problema conocido como labio paladar hendido. De manera general, reconocemos 5 factores teratogénicos para un daño en esta época. Uno de ellos serán exceso de hormonas, que obviamente nosotros no tenemos nada que ver ahí. Segundo, deficiencias nutricionales. Tercero, serán virus, particularmente viruela, sarampión y varicela, que pueden afectar a la madre que está embarazada. Y 2, en los cuales nosotros sí tenemos injerencia. El primero de ellos es irradiación con rayos X. Por lo tanto, siempre, aunque la dosis es mínima, tenemos que proteger a nuestras pacientes embarazadas con un chaleco de plomo. Y segundo, el uso de medicamentos. De los medicamentos que usamos nosotros, obviamente la mayoría son muy seguros. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado con algunos anestésicos, por ejemplo con la prilocaína, y no rebasar las dosis máximas recomendadas, ¿no? Que no es un tema para el día de hoy. Bien, entonces tenemos aquí nuestro embrión en formación. Alcanzamos a ver ya las suturas
del cráneo, que ya se empiezan a hacer notorias. Tenemos el proceso nasal en formación, que va a unirse a nivel de la línea media para que se forme un solo concepto nasal, un labio superior y su borde merveñón. Se afrontarán los dos maxilares superiores para formar eventualmente un solo hueso, lo mismo harán los huesos palatinos, y en la parte inferior tenemos a la mandíbula, que es un solo hueso ya formado. Visto en ultrasonido de cuarta dimensión, es así los pasos mediante los cuales se irá formando el embrión hasta que finalmente se formará la cara, como todos ya la conocemos, ¿no? Esa cara tan bonita que se le puede ver a un bebé recién nacido. Bien, entonces en la mandíbula tenemos la desaparición de una fisura. La mandíbula siempre fue un solo hueso, pero tenía una hendidura en medio, y conforme va desapareciendo esta hendidura, decimos que se hace la desaparición de la fisura. Si en este momento quedara epitelio atorado o atrapado adentro de esta fisura, se creará lo que en un niño o en una persona ya adulta conocemos como barba partida. Entonces esta barba partida, aunque aparentemente y para muchos es un signo de belleza física, es un desorden de desarrollo en el cual queda atrapado el epitelio invaginado en una fisura que está desapareciendo. Por otro lado, en el maxilar superior sí tenemos una real afrontación entre los dos huesos, los cuales se van a unir para formar uno solo. Tenemos una verdadera fusión de procesos. Nuevamente, este proceso, para que se dé, tiene que ser mediante el desplegamiento o desdoblamiento del embrión, el cual estaba doblado más o menos hasta la semana 37. Una vez que se desdobla, se fusionan los procesos maxilares y palatino, los ojos y la nariz migran hacia el centro, y es así como se lleva a cabo la formación de la cara. Ahora, para nosotros algo muy importante es el día 37 de vida intrauterina. En este momento, sobre el proceso mandibular, que ya está formado, así como sobre los dos procesos maxilares superiores, se forma una banda de epitelio, a la cual llamamos banda epitelial primaria. De esta banda epitelial primaria se van a formar todos los dientes, obviamente primero del bebé y después del paciente adulto. Las etapas de formación dental las vamos a dividir en 6 estadios muy importantes, que son el estadio de lámina dentaria, el estadio de brote, el estadio de casquete, el estadio de campana o formación de tejidos duros, estadio de corona y finalmente el estadio de formación de la raíz. Entonces vamos a dedicarnos un buen rato a ver cada uno de ellos para ver muy en detalle qué es lo que está sucediendo para la formación de un diente. Entonces, nuestro primer estadio es el estadio de lámina dental. Entonces, del lado izquierdo estamos viendo un dibujo en el cual vemos lo que es el epitelio oral, y en este momento se van a formar dos láminas. Una se llama lámina vestibular. Esa lámina vestibular va a empezar a proliferar en el ectomesénquima, y conforme lo hace va a crear un espacio donde no lo había, y se creará así el fondo de saco, que hasta el momento es inexistente. Aquí abajo alcanzamos a ver las trabéculas de hueso basal. Aquí el hueso alveolar todavía no se ha formado, pero ya se empieza a formar el hueso basal. Hacia la izquierda alcanzamos a ver el cartílago de Meckel. Este cartílago de Meckel es el cartílago del primer arco faríngeo. Tradicionalmente se nos ha enseñado en licenciatura que ese cartílago de Meckel es el encargado de formar la mandíbula. Hoy en día sabemos que no es así. El cartílago de Meckel guía el crecimiento de la mandíbula, mas no deriva o no se convierte en mandíbula. Es como cuando a un arbusto le ponemos un palo junto y lo amarramos para que ese palo guíe el crecimiento del arbusto. Bueno, lo mismo hace el cartílago de Meckel. Una vez que la mandíbula se ha formado, este cartílago involuciona y desaparece y queda un vestigio de él como el ligamento estilomandibular. Es un ligamento que va de la apófisis estiloides del esfenoides hacia la espina spix de la mandíbula. Este ligamento, con cierta frecuencia, a la hora de anestesiar, lo atravesamos con la aguja y a veces sobreviene un trismus después de la anestesia. Es decir, el paciente no puede abrir porque hay una contractura de este ligamento. Entonces, en esos casos, normalmente manejamos relajantes musculares, un poco de ejercicio con chicle y algo de compresas de agua caliente por fuera y normalmente se acaba el problema. Del lado derecho vemos el corte histológico que corresponde a lo que vemos del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos la lámina vestibular que se está formando para dar origen al fondo de saco, y del lado izquierdo tenemos ya la lámina dental. Nos vamos ahora al dibujo del lado izquierdo. Tenemos aquí a nuestra lámina dental y termina con un engrosamiento epitelial que vamos a conocer como brote o yema. Alrededor de ese brote o yema se condensa ectomesénquima, es decir, tejido indiferenciado pero altamente especializado y con altas capacidades de convertirse en tejidos alrededor de ese brote o yema. Entonces, a partir de este brote se va a formar, obviamente, un diente a futuro. Obviamente habrá 20 brotes en la dentición decidua y 32 brotes para la dentición permanente. De esta forma llegamos ahora al estadio de brote. El estadio de brote es el primer crecimiento epitelial que existe dentro del ectomesénquima. Entonces aquí alcanzamos a ver nuestro brote y alrededor tenemos una condensación de ectomesénquima, nuevamente células
mesenquimatosas indiferenciadas que genéticamente están diseñadas para convertirse en las células necesarias para formar los tejidos del diente. Ahora llegamos a nuestro tercer estadio, que es el estadio de casquete, también conocido como de proliferación. Se le llama así porque supuestamente, si pudiéramos ver aquí nuestro diente en formación y le pusiéramos aquí una visera, parecería un casquete o una gorra visto de lado. De ahí viene el nombre. Entonces, en este dibujo alcanzamos a ver el epitelio oral, nuestra lámina dental. Aquí ya empieza a ver la formación o el brote para el diente permanente, y aquí abajo tenemos a nuestro diente en formación. Antiguamente a esto se le llamaba el órgano del esmalte. Hoy en día el nombre ha cambiado, se le llama órgano dental. Ahora, en este órgano dental ya empezamos a ver estructuras muy importantes. Primero tenemos a este conjunto de células que rodean en la parte externa al órgano dental, que reciben el nombre de epitelio dental externo. En la parte interna tenemos otro epitelio que se llama epitelio dental interno. Más adelante vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. En la parte central tenemos una estructura que recibe el nombre de retículo estrellado. En este momento, nuestro órgano dental está creciendo a pasos agigantados y está absorbiendo una gran cantidad de mucopolisacáridos ácidos. Los mucopolisacáridos son altamente hidrofílicos, entonces atraen agua al medio y a través de absorción de agua empieza a crecer nuestro órgano dentario. Conforme va creciendo, las células se van separando, pero quedan unidas por uniones semidesmosómicas y también por uniones desmosómicas, lo cual le da la apariencia de pequeñas estrellas y por lo tanto se le llama retículo estrellado. La función de este órgano dental es muy importante, tiene tres de hecho. Una de ellas es, primero, formar el esmalte. Segundo, determinar la forma que va a tener la corona, ya sea un incisivo, un canino, un premolar o un molar. Y por último, va a determinar la zona de unión dentogingival, que es muy, muy importante. Por debajo de este órgano dental tenemos ya una estructura que vamos a denominar papila dental. Esta papila dental es una condensación de ectomesénquima que va a dar origen tanto a la pulpa, como a la dentina. Y rodeando a nuestro órgano dental y a la papila dental tenemos el saco dentario o folículo dental. Este folículo dental va a dar origen a los tejidos de sostén del diente, es decir, al esmalte, al cemento, al ligamento periodontal y al hueso alveolar. Entonces, haciendo un resumen de esto, las estructuras dentales y su origen: del órgano dental se deriva el esmalte, que es ectodérmico. De la papila dental se derivarán dentina y pulpa, que son originados de células de la cresta neural, y del folículo dental o saco dentario se derivarán los tejidos de sostén del diente, que son el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, que también se derivan embriológicamente de células de la cresta neural. Entonces, el dibujo pasado, si lo pudiéramos ver en un corte histológico, aquí alcanzamos a ver, esto es la formación de un diente inferior, vemos el cartílago de Meckel, que va a desaparecer una vez que haya guiado la formación de la mandíbula. Aquí abajo las trabéculas de hueso basal, y aquí tenemos a nuestro diente en formación. Lo que estoy delimitando es el órgano dental, que nuevamente tendrá como función formar esmalte, determinar la forma de la corona y determinar la unión dentogingival. Por debajo de él hay un engrosamiento de ectomesénquima, conocido como papila dental, que va a dar origen al complejo pulpo-dentinario, es decir, a dentina y pulpa. Y alrededor tenemos el saco dental o folículo dental, que va a dar origen a hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento radicular. Aquí alcanzamos a ver el brote ya del diente permanente. Bueno, en este segundo dibujo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Se empieza a formar ahora aquí una nueva capa que se llama estrato intermedio. El estrato intermedio es muy importante porque va a aportar una gran cantidad de una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Para que haya formación de tejidos duros necesitamos forzosamente de la presencia de esta enzima, y que tengamos un pH alcalino. Luego, las células que están por abajo del estrato intermedio, que son las células del epitelio dental interno, empiezan a segregar una gran cantidad de glucógeno, que es la energía necesaria para que ese diente crezca. Ya crece por absorción de líquido, pero también requiere de mucha energía para poderlo hacer. Alcanzamos a ver aquí el brote ya del diente permanente. Y en este momento, lo que va a suceder es que estas células del epitelio dental interno se van a convertir en preameloblastos para formar esmalte. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el mismo dibujo visto ahora en un corte histológico, tenemos aquí nuestro órgano dental. Lo que alcanzamos a ver acá es el estrato intermedio, que tenemos las células del epitelio dental interno, altamente ricas en glucógeno. Las del estrato intermedio liberan fosfatasa alcalina. Aquí tenemos el epitelio dental externo. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí estaría la unión con el epitelio oral que está aquí afuera. Aquí tenemos la papila dental, que va a formar pulpa y dentina, y alrededor de todo nuestro órgano dental en formación tenemos el folículo o saco dentario.
todo en conjunto recibe el nombre de germen dental. Nuestro siguiente estadio o siguiente etapa se llama estadio de campana, también conocido como morfo e histodiferenciación. Es una etapa muy importante ya que componentes celulares similares van a dar origen a tejidos y sistemas completamente diferentes. Entonces, en este momento, las células del epitelio dental interno, que eran células cúbicas achatadas, se van a volver células largas, cilíndricas y con el núcleo polarizado. Cuando en una célula se polariza el núcleo, es decir, se va a uno de los polos, esto indica que va a empezar a haber secreción de alguna matriz, que en este caso será la matriz para la formación del esmalte. Ahora, en el sitio donde se unen el epitelio dental externo con el epitelio dental interno, se forma una estructura que conocemos como asa cervical o borde cervical. A partir de esta asa o borde cervical va a crecer una doble vaina de epitelio, que será la vaina epitelial de Hertwig, que será la encargada de promover la formación radicular, que vamos a ver en un momento más. Entonces, visto en un corte histológico, tenemos aquí nuestro estrato intermedio, el epitelio dental interno, que ya se va a empezar a diferenciar en preameloblastos. Aquí alcanzamos a ver a la lámina dental, que todavía existe, para unir a nuestro diente en formación con el epitelio oral. Y aquí donde termina el epitelio dental externo y se une con el interno, se forma el asa o borde cervical, de donde se formará la raíz. Esto sería en un diente inferior al anterior, esto es en un diente superior, tenemos exactamente lo mismo. El brote del diente permanente, el asa o borde cervical de donde empezará la formación radicular. Aquí tenemos ya los preameloblastos que están siendo diferenciados a partir de epitelio dental interno. Visto esto a mayor aumento, tenemos aquí las células del epitelio dental interno que se están convirtiendo en preameloblastos. Las células indiferenciadas de la papila se van a empezar a convertir en odontoblastos para formar dentina. Y del lado derecho alcanzamos a ver el asa o borde cervical, que es la unión de epitelios externo e interno para la formación de la doble vaina de Hertwig y en un futuro la formación de la raíz. Ahora llegamos al estadio de corona, también conocido como formación de tejidos duros. Entonces, en este momento sucede algo sumamente importante. Habíamos visto que las células del epitelio dental interno se van a alargar para convertirse en células columnares altas y se polariza su núcleo. Y una vez que las células del epitelio dental interno se convirtieron en preameloblastos, las células de la papila se van a diferenciar en odontoblastos. Una vez que se diferencian en odontoblastos, estos odontoblastos empiezan a migrar centralmente, dejando una prolongación de su citoplasma alrededor del cual se forma dentina, y de ahí se explica el patrón tubular de la misma. Y una vez que se forma la primera capa de dentina, que es una capa de aproximadamente 20 micras, que recibe el nombre de dentina del manto, en ese entonces los preameloblastos se convierten en ameloblastos y empiezan a segregar la matriz del esmalte. Este es un ejemplo de inducción recíproca. Es decir, si no se diferencian las células del epitelio dental interno en preameloblastos, no hay diferenciación de odontoblastos, y una vez que los odontoblastos están formados, si no hay formación de dentina del manto, no hay diferenciación de preameloblastos en ameloblastos. Nuevamente, esto es un ejemplo clásico de inducción recíproca. Entonces, en este momento, únicamente separados por una membrana basal, tenemos unidos a los ameloblastos y a los odontoblastos. Esta membrana basal obviamente se convertirá en la zona de unión amelodentinaria, y en este momento empieza un proceso migratorio de los ameloblastos hacia la porción externa del diente y de los odontoblastos hacia la porción interna del mismo. Obviamente, conforme los odontoblastos van viajando hacia el centro, dejarán dentina detrás de ellos y los ameloblastos dejarán esmalte. Visto esto en un corte, tenemos ya aquí la primera capa de dentina, que es la dentina del manto, lo que alcanzamos a ver en color azul. Luego en color rojo alcanzamos a ver el esmalte que ya está siendo formado. Alrededor está el epitelio dental externo junto con el estrato intermedio y el retículo estrellado que están siendo empujados hacia el exterior. Y en la porción interna alcanzamos a ver ya la diferenciación de odontoblastos, los cuales están formando a esta dentina del manto. Visto a mayor aumento, esta es la capa de odontoblastos, esta es la futura pulpa. Tenemos aquí la primera capa de dentina, que es la dentina del manto. Inclusive se alcanza a ver ya el patrón tubular de esa dentina. Después tenemos una capa, que es la primera capa de esmalte, y después tendremos el epitelio dental externo, el cual migra hacia el exterior para después involucionar una vez que el diente haya hecho erupción. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos aquí un corte de la zona de unión amelodentinaria. Tenemos dentina y esmalte, y esta es la zona de membrana basal o zona de unión amelodentinaria, y esto ya será la porción externa del epitelio dental externo que está siendo empujado hacia el exterior. En un dibujo alcanzamos a ver ameloblastos, los cuales empiezan
hacia el exterior, empujando al estrato intermedio, el cual se une al retículo estrellado y al epitelio dental interno, formando una estructura muy importante que recibe el nombre de epitelio reducido del esmalte. Más adelante vamos a ver cuál es su función. Y conforme estos ameloblastos van migrando hacia el centro, van liberando la matriz que va a ser mineralizada con hidroxiapatita en forma de cristales o prismas, que son los prismas del esmalte, y en la zona interior, tenemos a los odontoblastos que empiezan a migrar hacia la zona interna del diente, dejando detrás de ellos la prolongación de su citoplasma, alrededor del cual se formará dentina. Entonces, obviamente, por cada odontoblasto que migra tendremos un túbulo dentinario. Ahora, ¿de qué está hecho el esmalte o cómo está conformado? El esmalte proviene del ectodermo como capa germinativa. Su origen embriológico, ya lo vimos, es el órgano dental. Su célula formadora será el ameloblasto. En cuanto a composición, está hecho en un 96% por material orgánico, hidroxiapatita, es el componente más mineral que tenemos en el cuerpo, y el 4% restante serán proteínas y agua. De las proteínas que conforman al esmalte tendremos a la amelogenina, a la ameloblastina, enamelina y tuftelina. Entonces, visto en un corte por difracción de luz, aquí tenemos el esmalte, que sabemos que es un tejido acelular, avascular, insensible, que permite el paso de luz y que se mantiene gracias a la elasticidad que le confiere la dentina subyacente. Es el tejido más mineralizado que tenemos en el cuerpo, pero así como esto es una ventaja, es una gran desventaja, ya que es fácilmente degradable por disolución ácida de bacterias, ¿no? Obviamente, para que se forme un proceso carioso necesitamos disolución ácida por parte de las bacterias sobre el sustrato mineralizado del esmalte. Después, la dentina proviene, en cuanto a capa germinativa, de células de la cresta neural. Su origen embriológico es la papila dental. La célula formadora es el odontoblasto. Está compuesta en un 70% por material inorgánico, cristales de hidroxiapatita. El resto será colágeno tipo 1 y tipo 3, en un 20%, y un 10% es agua. Como todos sabemos, la dentina tiene un patrón tubular. Como habíamos comentado, hay un túbulo dentinario por cada odontoblasto. En promedio tenemos de 25.000 a 40.000 túbulos por milímetro cuadrado. Aunque también es bien cierto que tenemos mucho más túbulos en la cámara pulpar que en la porción radicular. El tamaño del túbulo es variable, obviamente están más abiertos cerca de la pulpa que cerca del esmalte, porque ha habido mayor tiempo para que haya formación de dentina peritubular y se cierre el túbulo. Entonces, en promedio, cerca del esmalte el túbulo mide 1.9 de micra en promedio y cerca de la pulpa 2.5 micras en promedio. Entonces, el ancho promedio de un túbulo es más o menos de 1.7 de micra. Visto en corte de microscopía electrónica de barrido, tenemos aquí la zona interna de la pulpa, tenemos aquí el trayecto del odontoblasto, visto en el túbulo dentinario, y cómo se abre hacia la cámara pulpar. Entonces, si pudiéramos ver una cámara pulpar desde adentro, sin tejido, viendo únicamente la dentina, esto es lo que veríamos. Inclusive, alcanzamos a ver aquí un calcosferito, que es, como todos sabemos, un patrón de mineralización que forma dentina interglobular. Visto lateralmente, así son los túbulos dentinarios, tienen una forma de S itálica, y lo que vemos aquí en medio es el sustrato proteico, muy importante en operatoria dental y en prótesis, ya que aquí es donde vamos a llevar a cabo el grabado ácido tan importante para la retención y sellado de las resinas y de los composites. Este es un corte que me gusta mucho. Obviamente no corresponde el del lado izquierdo con el del lado derecho. El del lado derecho es una pulpa que está siendo extraída con un tiranervios, pero si pudiéramos ver adentro del diente lo que sucede cuando extraemos una pulpa, veríamos algo muy similar a esto. Una pared de dentina, la pulpa que está siendo extraída, y aquí vemos las prolongaciones de los odontoblastos siendo extraídos, sacados a la fuerza de los túbulos dentinarios en los cuales se encontraban albergados. Aquí vemos un corte en el cual tenemos caries profunda. Pues obviamente a través de estos túbulos dentinarios tenemos penetración de bacterias. Inclusive aquí ya hay una gran formación de dentina terciaria en la porción interna. Un poquito más adelante vamos a ver qué es esto de la dentina terciaria. Lo que quería mostrarles es lo importantes que son los túbulos dentinarios y su permeabilidad en la respuesta pulpar. Aquí tenemos un túbulo dentinario, como les dije hace rato, en promedio mide 1.7 de micra, y las bacterias en promedio miden 0.2 de micra. Por lo tanto, los túbulos dentinarios son verdaderas avenidas y autopistas para el ingreso de bacterias, camino buscando alimento en la porción interna del diente, que es la pulpa dental. Ahora, algo muy importante que nunca hay que olvidar, que es la teoría hidrodinámica de Brandstrom. ¿Por qué duele un diente con lo frío o con lo caliente, por ejemplo? Bueno, adentro de los túbulos dentinarios tenemos fluido intersticial proveniente de la pulpa. Si a un diente le aplicamos un estímulo de frío, por ejemplo, bien le pasamos un explorador a una cavidad sin anestesia, ¿qué es lo que va a suceder? El líquido va a ser sacado de la pulpa
de la cámara pulpar y va a entrar hacia los túbulos dentinarios. Ese movimiento de fluidos elicita una respuesta en las fibras A, que son las fibras más periféricas, y produce dolor. Por otro lado, si ejercemos un estímulo con algo dulce, algo caliente, o bien secamos la dentina en exceso, ¿qué es lo que va a suceder? Este fluido intersticial va a ser exprimido hacia el centro del diente, hacia la cámara pulpar, y al pasar por la membrana exoplasmática de las fibras A, el resultado es el mismo. Se elicita una respuesta de dolor. Entonces, esta teoría hidrodinámica de Brandstrom, que es la que nos ayuda a explicar el dolor dentinal, sucede precisamente a nivel de estos túbulos dentinarios que están rellenos con un fluido. Entonces, en este momento, para nosotros como endodoncistas es muy importante, ya que esto nos ayuda a ejercer un diagnóstico. Cuando un paciente le duele con cosas frías o calientes, sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando un paciente empieza a tener ingreso o invasión bacteriana en la dentina, ¿qué es lo que sucede? El odontoblasto se retrae, es bastante cobarde. Se retrae, se hace chiquito, sin embargo, empieza a formar dentina esclerótica, es decir, forma mucha dentina peritubular y empieza a esclerosar o cerrar el túbulo dentinario. Cuando tenemos un túbulo dentinario cerrado, a eso le llamamos que está esclerosado o que tenemos una zona de dentina esclerótica. Obviamente, esto frena un poco el avance de bacterias. Aquí tenemos un corte de dentina en el cual vemos dos túbulos dentinarios, y aquí la dentina que rodea el túbulo es la dentina peritubular, que es la que se forma en exceso para que haya formación de dentina esclerótica. Y toda la dentina que está entre la dentina peritubular recibe el nombre de dentina intertubular. Visto esto en un corte de microscopía electrónica de barrido, tenemos aquí un túbulo dentinario y la dentina que lo rodea es la dentina peritubular. Obviamente, entre un túbulo y otro, la dentina que tenemos, que es la que ocupa la mayor parte, es la dentina intertubular. Bueno, cuando se cierra un túbulo, ¿qué es lo que sucede? Se forma más dentina peritubular hasta que eventualmente se cierra el túbulo dentinario. Esta es una pared de dentina como la podríamos ver si estuviéramos adentro del diente en condiciones normales, y así es como se ve una pared de dentina con los túbulos esclerosados. Obviamente no se cierran por completo porque queda el proceso odontoblástico, sin embargo, para las bacterias es más difícil entrar en un túbulo esclerosado que en uno que está totalmente abierto. Sin embargo, si el paciente no acude para recibir tratamiento dental, eventualmente las bacterias, mediante disolución ácida, lograrán penetrar la dentina peritubular. Ahora, para aquellas personas que hacen operatoria dental, ¿cómo podemos reconocer clínicamente que un paciente tiene dentina esclerótica? Pues aquí está, es muy sencillo. Vemos aquí esta zona como café, parduzca o grisácea. Esto es dentina esclerótica. ¿Cómo se siente? Totalmente dura. Esa es la diferencia principal entre caries y dentina esclerótica. Aquí el explorador ni se atora, no se atora, no se mete en esa dentina. Si tuvieran alguna duda, obviamente pueden colocar aquí un detector de caries y salen de inmediato de la duda. Ahora, si el paciente no recibe atención, ¿qué es lo que va a suceder? Las bacterias penetran a través de ese túbulo dentinario, el odontoblasto muere y deja un tracto vacío. A esto le llamamos tracto muerto o tracto necrótico. En este momento, la última opción que tiene la pulpa es formar una barricada adentro de la cámara pulpar que se llama dentina terciaria o dentina irritacional. Es un corte que me gusta mucho, es un corte del cual vemos una caries clase 5, no muy grande en profundidad, sin embargo, vean ya la cantidad de odontoblastos que ya murieron, inclusive adentro de la pulpa vemos ya la ausencia de la capa de odontoblastos en esta zona, es decir, ya murieron estos odontoblastos y ahora se va a formar aquí dentina terciaria irritacional. ¿Para qué? Para intentar frenar el ingreso de bacterias. Estos tractos muertos se ven negros en este corte porque no permiten la difracción de la luz y por lo tanto se ven de color oscuro. Entonces en este momento se forma ahora sí la dentina terciaria intentando frenar el avance de las bacterias. De hecho, esto es como la última patada de ahogado de la pulpa en un intento por frenar el avance de bacterias. Visto en un corte lateral tenemos aquí un túbulo dentinario, esta parte interna es la pulpa y este es el tapón de dentina terciaria que está intentando frenar el ingreso de bacterias hacia el interior de la pulpa. En un corte histológico vemos aquí la dentina terciaria, vemos cómo es diferente el patrón tubular de lo que es la dentina primaria y secundaria. Desgraciadamente a veces se forma tan rápido que dentro de la matriz queda atrapado el cuerpo del odontoblasto. Cuando esto sucede, obviamente la calidad de la dentina es pobre y por lo tanto llega a ser un tanto porosa. Por lo tanto, el término que antes se le daba de dentina reparativa estaba mal acuñado. Es una dentina que no repara nada de hecho. Si la dentina fuera reparativa, pues nosotros como endodoncistas no tendríamos trabajo, ya que no existirían las pulpitis. Visto a mayor aumento, vemos aquí el patrón tubular disperso de esta dentina terciaria.
es totalmente diferente al patrón tubular, que se puede ver bastante bien aquí en este corte donde vemos dentina secundaria. Ahora, una gran pregunta que ha habido durante mucho tiempo es si el odontoblasto es una célula terminal y no tiene la capacidad de diferenciarse en dos células hijas, ¿cómo es que se forma la dentina terciaria? O bien, ¿quién la forma? Bueno, la teoría más aceptada es que el fibroblasto pulpar tiene la capacidad de sufrir un fenómeno conocido como de diferenciación, que es un proceso de diferenciación a la inversa, es decir, regresa a ser una célula mesenquimatosa indiferenciada, y esta a su vez tiene la capacidad de formar un odontoblasto de reemplazo, también conocido como semiodontoblasto o pseudoodontoblasto, y este a su vez formará dentina terciaria o dentina irritacional. Ahora, ¿qué otros tipos de dentina tenemos? Bien, ya habíamos visto que la primera dentina que se forma es la dentina del manto. Esta mide 20 micras y es la primera capa que se forma. Después, la siguiente dentina, que es la mayor parte de la dentina, será la dentina primaria. Esta se va a formar hasta que se cierre el ápice. Antiguamente se creía que se dejaba de formar dentina primaria cuando un diente llegaba a tener contacto con el diente antagonista. Sin embargo, hay dientes que nunca hacen erupción, como terceros molares o caninos retenidos, en los cuales sí se deja de formar dentina primaria y se empieza a formar dentina secundaria. Por lo tanto, la teoría más aceptada es que una vez que se cierra el ápice, deja de formarse dentina primaria y empieza ya la formación de dentina secundaria. Y esta va a seguir hasta que el diente permanezca en boca, se le haga endodoncia, sea extraído o bien el paciente muera. Ahora, algo muy importante, entre la dentina primaria en su momento o la secundaria después y la pulpa, tiene que haber una capa de dentina no mineralizada, la cual recibe el nombre de predentina. Si esta predentina se pierde, sobreviene de inmediato una resorción interna. Por lo tanto, cada vez que tengamos un proceso de resorción interna, sabemos que se ha perdido la capa de predentina, que es más o menos de unas 35 micras. En este corte alcanzamos a ver dentina primaria, que es un tono violeta un poco más oscuro, y aquí tenemos dentina secundaria, que es un tono un poco más morado. Entre las dos se alcanza a ver esta línea, que es simplemente un concepto histológico didáctico, que recibe el nombre de línea calciotraumática, ¿no? Esto nos indica el frenado en la capacidad del odontoblasto en formar dentina. En este corte, lo que vemos es dentina terciaria o dentina irritacional. En la parte superior izquierda del corte, donde vemos esta flecha, tenemos la cavidad que generó esta dentina terciaria. Entonces, como podemos ver, algo muy importante para aquellos que hacen operatoria o los chavos que están empezando, no es necesario que tengamos una comunicación pulpar para que haya una respuesta a nivel, no es necesario que tengamos, una comunicación pulpar para que exista una respuesta a nivel de la pulpa. De hecho, se ha demostrado desde hace muchos años en estudios de Cox y de Trowbridge que en cuanto tenemos nosotros caries en el esmalte, empieza a haber una respuesta a nivel de la pulpa. Es un corte que me gusta mucho. Aquí ni siquiera alcanzamos a ver el fondo de la cavidad o donde había caries y que fue limpiado, y vean ya la gran cantidad de dentina terciaria que existe. Inclusive aquí ya no se odontoblastos, obviamente eso fue formado por odontoblastos de reemplazo. Entonces, nuevamente, no tenemos que tener forzosamente una comunicación pulpar para que esta dentina se forme. Evidentemente que si la cavidad no es profunda, el paciente acude a recibir tratamiento, obviamente bajo aislamiento absoluto, bien diagnosticado, con buena refrigeración, con buenos materiales, por un clínico que sepa hacer bien las cosas. Esto obviamente no va a requerir de un tratamiento de conductos, pero si la cavidad es demasiado profunda y la respuesta pulpar es adversa, obviamente que esa pulpa está condenada a ser extraída, ya sea mediante endodoncia o mediante extracción, si es que el paciente no quisiera o no pudiera costear el costo de una endodoncia. Ahora llegamos al estadio de formación radicular. En este momento sucede algo muy importante. La lámina dental que unía al diente en formación con el epitelio oral se pierde, se rompe y quedan restos de ella que se llaman perlas o restos epiteliales de Serres. Estos restos epiteliales pueden subsistir un tiempo en la encía de un bebé recién nacido, y en ese caso tienen el nombre de nódulo de Bonn. Estos nódulos de Bonn no requieren tratamiento, evolucionan por sí solos en cuanto los dientes hacen erupción. O bien, ya en los dientes permanentes, a veces a la hora de hacer erupción, estos restos epiteliales de Serres se unen a la unión dentogingival y forman una perla que conocemos como perla de Epstein. En la mayoría de los casos no causan ningún problema, si no son patológicas. Sin embargo, en algunos pacientes, si se combinan con mala higiene, normalmente tienden a formar bolsas periodontales muy pronto y muy profundas, ¿no? Entonces, en algunos casos tienen que ser desgastados para evitar el problema periodontal. En este momento,
Ya vimos que se está formando esmalte y dentina en la porción coronal. Ahora lo que sucede es lo siguiente: el asa o borde cervical empieza a proliferar en sentido apical mediante una doble capa de epitelio que se conoce como vaina epitelial de Hertwig. En la porción interna de la vaina epitelial, las células mesenquimatosas indiferenciadas de la papila se van a convertir en dentina radicular y en pulpa, mientras que aquellas que están en la porción externa de la vaina se van a diferenciar primero en cementoblastos para la formación del cemento radicular, segundo, otros en fibroblastos para la formación del ligamento periodontal y los terceros en osteoblastos para la formación del hueso alveolar. En este momento en el cual se está formando la raíz, si tuviéramos un vaso sanguíneo, que normalmente la irrigación proviene de distal, entrando a la raíz, este vaso va a ser bordeado, y es así como explicamos la formación de los conductos laterales. Como vemos aquí, es un conducto lateral enorme, parecería una perforación, pero no, es un conducto lateral sumamente grande. O bien acá tenemos aquí esta anatomía donde vemos conductos laterales. Bueno, estos se forman cuando la raíz está en su proceso de formación y la inervación y irrigación que penetran al diente en formación son bordeados por tejido. Esta es una diapositiva, una radiografía que me gusta mucho. Yo conozco gente que dice que los centrales son los dientes más fáciles de hacer y por lo tanto no los refieren con un endodoncista. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la anatomía radicular, inclusive en un central, puede ser sumamente compleja y muy difícil de tratar. Vemos aquí un delta apical, es exactamente lo mismo. En el momento en que se está formando la raíz, tenemos entrada de múltiples vasos sanguíneos y nervios a nivel apical y se forma un delta apical, o bien como vemos aquí en este premolar que se trifurca a nivel apical, obviamente en cada una de estas salidas, obviamente hubo un vaso sanguíneo, así como un componente nervioso que fueron rodeados por dentina radicular y por cemento para la formación de esta anatomía tan compleja. Bueno, entonces en este momento tenemos la formación de nuestra raíz y en promedio, cuando el diente empieza a hacer erupción, está formado el 66% de la misma, es decir, 2/3 partes de la raíz se han formado. Entonces, cuando nuestro diente hace erupción, normalmente, ya sabemos, la raíz no está formado y va a tardar un tiempo en que se forme. ¿Cuánto? Normalmente, para que se dé el cierre apical, tendremos que esperar de 1 a 2 años en los dientes deciduos y en promedio de 2 a 3 años en los dientes permanentes. Entonces, es algo muy importante que tenemos que saber cuando tenemos pacientes con dientes con ápice inmaduro y que requieren tratamiento de endodoncia. Entonces, esta pulpa radicular es sumamente importante. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un diente que vi hace 12 años, que tiene el ápice abierto, pero es un diente que está vital. Lo que buscamos en un diente de estos es mantener la vitalidad de la pulpa, ya que esta pulpa es la que va a permitir que se forme dentina radicular. Y también necesitamos, obviamente, de la vaina de Hertwig para que se continúe la formación de la raíz, tanto en longitud como que estas paredes alcancen el grosor que deben de tener. Finalmente, cuando el ápice se cerró, esto en ese entonces lo manejé con un recubrimiento con hidróxido de calcio, no manejaba yo MTA en ese entonces, se hizo con hidróxido de calcio, después se reconstruyó la porción coronal con el IRM, se le pidió al restaurador que hiciera una corona, y finalmente cuando el ápice tuvo a bien cerrarse, se realiza el tratamiento de conductos, y aquí tenemos un control 10 años después. Vemos el ápice perfectamente bien cerrado. Entonces, nuevamente, mantener la pulpa en estos casos de diente con ápice abierto es sumamente importante. Ahora, cuando la raíz se forma, la vaina de Hertwig se empieza a fenestrar y se empieza a perder. Sin embargo, quedan restos atrapados dentro del ligamento periodontal. Estos restos reciben el nombre de restos epiteliales de Malassez y son sumamente importantes porque en un futuro pudieran ser los generadores de quistes apicales. Entonces vamos a hablar unos 5 minutitos de esto. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un diente con un conducto infectado y tenemos una lesión periapical. Sabemos que estamos tratando con una periodontitis apical crónica. Nuestro proceso de enfermedad endodóntica es el siguiente. De una lesión cariosa tuvimos una inflamación pulpar, degeneración por invasión bacteriana, muerte pulpar y como resultado de esto vamos a tener la formación de un granuloma a nivel apical. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este es un corte de la doctora Carmen Con de España. Tenemos un ápice en el cual tenemos una gran cantidad de bacterias que se están reproduciendo constantemente. Sabemos que las bacterias lo único que hacen es comer y reproducirse. Entonces, en cuanto sale una bacteria, más tarda esta en salir que el sistema de defensa en esperarla y fagocitarla. Entonces tenemos una gran cantidad de neutrófilos y de macrófagos que están esperando la salida de bacterias. Estos, a su vez, a través de factores quimiotácticos, van a llamar al medio, particularmente a través de interleucinas y prostaglandinas y factor de necrosis tumoral, van a traer a más células al medio. Esto lo llamamos
quimiotaxis. Entonces llegan más neutrófilos y macrófagos bordeando el cuerpo de la lesión. En este momento, a través de prostaglandina E2, se van a activar a los osteoclastos. Tradicionalmente aprendimos que el osteoclasto y el osteoblasto son dos células diferentes. Sin embargo, hoy en día sabemos que es la misma célula, pero dependiendo del estímulo que reciba, o bien forma hueso o bien destruye hueso. Al mismo tiempo, el macrófago, que es una célula presentadora de antígeno, lo que va a hacer es tomar el determinante antigénico de la bacteria y lo va a exponer como complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y se lo presenta a un linfocito T. Estos linfocitos T proliferan, maduran y a través de interleucina 2 llaman a más linfocitos T al medio y estos a su vez van a activar a más células para que se conviertan en osteoclastos y se destruya más hueso alrededor del ápice. Al mismo tiempo, el antígeno elicita una respuesta humoral y hace que el linfocito B se una al antígeno, madura y se convierte en una célula plasmática que a su vez libera anticuerpos específicos en contra del agente causal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay esta pérdida de hueso? Bien, el organismo necesita un espacio suficiente para que entren todas estas células y se lleve a cabo la respuesta de defensa. Por eso es que hay pérdida de hueso. Segundo, aleja a la médula ósea del ápice que está infectado. Si esto no lo hiciera, se correría el riesgo de una infección, es decir, de una osteomielitis, que es una infección, aunque muy rara, sí grave, en la cual tenemos que eliminar toda la porción ósea que está siendo contaminada. Ahora, tradicionalmente, a mucha gente se le enseña que en el cuerpo de la lesión hay bacterias. Sabemos que esto no es así. Normalmente en el cuerpo de una lesión no tenemos más que tejido de granulación, es decir, es un tejido de cicatrización, pero que no puede cicatrizar porque sigue habiendo un estímulo nocivo de una pulpa infectada dentro del conducto que hace que no pueda cicatrizar o no pueda sanar. Entonces, si lo vemos a mayor aumento, no es más que un infiltrado celular inflamatorio, neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Y esto le llamamos un granuloma periapical. Sin embargo, en algunos casos, y no sabemos todavía a ciencia cierta por qué en algunos casos sucede y en algunos otros no, los restos epiteliales de Malacés empiezan a proliferar y empiezan a bordear el cuerpo de la lesión. A esto, lo que vemos en este corte, le llamamos granuloma periapical epitelizado. Obviamente esto no lo podemos saber clínicamente y mucho menos radiográficamente. Lo que sí sabemos es que en este momento empieza a haber bandas de epitelio rodeando a nuestro granuloma. Como es epitelio, su función es bordear tejido conectivo en el cuerpo y eso es lo que está realizando. En este momento, una vez que el epitelio bordea por completo a la lesión, pero queda abierto a la luz del conducto, se forma un quiste periapical llamado embolsa. Este término fue acuñado por Ram Nair, que es, yo creo que sin duda, uno de los mejores microbiólogos en el mundo, y lo que él decía es que el término era más adecuado que el que tenía antes, que era quiste en Bahía, que había acuñado Simon en los 80s, debido a que el comportamiento del quiste se parece mucho a la periodontitis marginal, es decir, a la bolsa periodontal que se hace en una periodontitis marginal. Por lo tanto, el término adecuado hoy en día es quiste periapical en bolsa. Este quiste, como podemos ver en estos ápices que fueron resecados, está abierto a la luz del conducto. Entonces aquí yo creo que en la parte inferior derecha de su pantalla es donde más obvio se ve. Aquí tenemos el conducto radicular, esto es el ápice, y tenemos abierto la luz del conducto a la luz del quiste radicular. Obviamente, si hacemos endodoncia en este diente, el quiste debe de involucionar. Cuando quitemos el estímulo nocivo, normalmente el quiste debe desaparecer. Ahora, una entidad diferente es el quiste periapical verdadero, que es un quiste que está totalmente bordeado de epitelio y que en teoría está totalmente separado de la luz del conducto. Sin embargo, para los que tuvimos la fortuna de escuchar a Domenico Ricucci en Monterrey, en el congreso pasado de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Ricucci nos decía que él está convencido que el quiste periapical verdadero no existe, es decir, que en algún punto el quiste se abre a la luz del conducto. Sin embargo, no hemos sido capaces de hacer cortes suficientemente seriales, es decir, en el menor número de micras posibles para poder hacer que esto sea evidente. También gente como Siqueira de Brasil, que es uno de los mejores microbiólogos, piensan lo mismo, ¿no? Que este quiste verdadero realmente no existe y que en algún punto sí se abre a la luz del conducto. Sin embargo, lo que habíamos aprendido hasta hace poco tiempo es que este quiste estaba separado del conducto, no podía ser eliminado por tratamiento de conductos y algo muy importante, estaba relleno con cristales de colesterol. Este colesterol proviene de los fosfolípidos de la membrana que son rotos, particularmente los macrófagos. Estos lípidos se precipitan y forman lo que conocemos como células FOAM o células gelatinosas que a su vez degeneran en cristales de colesterol que no pueden ser fagocitados por los macrófagos. Ahora, algo muy importante.
radiográficamente no podemos determinar cuándo tenemos un quiste. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un caso que me fue enviado para hacer la apicectomía porque supuestamente tenía un quiste. Yo creo que la mayoría de nosotros nos enseñaron en licenciatura que si una lesión es bien circunscrita y con un halo radiopaco es un quiste, y si no es un granuloma. Nada más falso que esto. Aquí vemos el supuesto quiste. Obviamente lo único que se hizo fue una endodoncia ortógrada convencional. Aquí tenemos pero aquí está el caso terminado abajo, y aquí tenemos un control 1 año, 3 meses después, obviamente bien reparado. Aquí tenemos otro caso de un retratamiento, 3 dientes vitales que habían sido abiertos por error por un colega, se hacen los 3 dientes vitales, se rehace el diente que estaba infectado, y aquí tenemos un control 3 años y medio después con una reparación completa. Este es otro caso interesante, también me había sido mandado para hacerle cirugía periapical. Yo no soy partidario de hacer cirugía de inmediato, normalmente hago el tratamiento si lo requiere, o retrato si es que es posible. Aquí se hace el retratamiento del central, se hace el lateral, y tenemos 7 años, 7 meses después una muy buena reparación sin necesidad de cirugía. Antiguamente, cuando no había una reparación completa, se le llamaba éxito cuestionable. Hoy en día, lo hemos revisado en la literatura, a esto le llamamos éxito en progreso. No hay síntomas, y hay reparación de hueso, eso tiene que ser tomado como éxito. Y este es uno de los casos que más me gusta, es uno de mis casos favoritos. Este es un diente que iba a ser extraído para la colocación de un implante. Desafortunadamente hay una corriente mundial de quitar dientes que son fácilmente tratados con endodoncia o retratados en caso de que la endodoncia esté fracasando para la colocación de implantes. Obviamente, si es un diente no restaurable, fracturado, obviamente el implante será la mejor opción, pero para dientes como estos tenemos que hacer endodoncia y tener citas de seguimiento. Este es uno de los casos que más he podido seguir. 12 años después hay una reparación prácticamente completa de la lesión. Hay una pequeña zona donde todavía falta formación de hueso, pero hay estudios de Moller, por ejemplo, en los cuales se demuestra que una lesión puede tardar hasta 17 años en quitarse. Bien. Regresando a nuestra raíz en formación, tenemos aquí la vaina epitelial de Hedwig que prolifera para la formación de la raíz. Los tejidos que se formarán serán obviamente cemento, que proviene de células de la cresta neural. Su origen embriológico es el folículo dental. Su célula formadora es el cementoblasto. Está compuesto por hidroxiapatita en un 50% y el resto es agua y colágeno. Tendremos formación del ligamento periodontal, que proviene de células de la cresta neural. Su origen embriológico es el folículo sacodental, formado por fibroblastos, y su composición es 100% colágeno. Y nuestro tercer tejido afuera de la raíz será será el hueso, que proviene de la capa germinativa, células de la cresta neural. Su origen embriológico es el folículo dental, célula formadora es el odontoblasto. Está compuesto en un 67% por hidroxiapatita, y el resto, el 33%, es material orgánico, del cual 28% es colágeno tipo 1 y el 5% restante es proteína no colágena: osteonectina, osteocalcina, proteoglicano óseo, cialoproteína ósea y proteína morfogénica de hueso. En este momento en el cual se está formando la raíz, sucede algo muy importante. Si el diente va a ser multiradicular, va a haber una invaginación a nivel de la vaina de Hedwig. Una doble invaginación formará un diente biradicular, una triple formará un diente con 3 raíces, si hay 4 invaginaciones se formará un diente con 4 raíces, ¿no? Es algo muy importante recordar. Alrededor de una pulpa en formación se va a formar de forma concéntrica dentina, por lo tanto no podemos tener un diente fuera del centro, o sea, una pulpa fuera del centro del diente. Eso es muy importante a la hora de hacer accesos o a la hora de ver una lima en un diente en una radiografía. Nunca la lima podrá estar excéntrica, o sea, fuera del centro en una radiografía. Si vemos una lima fuera del centro en una radiografía, una de dos: o el diente está perforado o bien hay otro conducto, que es lo más probable. Llegamos ahora a nuestro último tejido, tal vez el más importante para nosotros como endodoncistas, que es la pulpa, originada de células de la cresta neural. Origen embriológico es la papila. La célula formadora es el fibroblasto y está compuesto en un 100% por colágeno. Tradicionalmente lo que hemos aprendido es que tenemos un paquete vasculonervioso, así nos lo dibujan en los libros. Sin embargo, sabemos que esto es mucho más complejo. Es un verdadero sistema de conductos sumamente difícil. Hoy en día, con el advenimiento de la micro-CT o de la microtomografía, hay estudios muy importantes de Ronald Ordinola, de Marco Versiani, Marco Versiani de Brasil, Ronald Ordinola de Perú, que confirman lo que habíamos visto en los estudios de GES a principios del siglo anterior, ¿no? Una anatomía pulpar sumamente compleja. Tradicionalmente hemos aprendido que en la pulpa hay 2 fibras
pulpares, las externas, que son las fibras tipo A o A delta, y las internas, que son las fibras tipo C. Hoy en día sabemos que esto es un poco más complejo. De hecho, tenemos 8 fibras pulpares en la pulpa. 3 son fibras de tipo A, que se encuentran en la porción externa, son las fibras A beta, las fibras A delta rápidas y las fibras A delta lentas. Luego en el centro tenemos 3 tipos de fibras C, que son las fibras C convencionales, las fibras C polimodales y las fibras C derivadas del factor neurotrófico de la glía. Aparte de estas 6 fibras sensoriales, tenemos 2 fibras, que son una fibra simpática, que se encarga de la regulación del flujo sanguíneo pulpar, y una fibra parasimpática, que es la encargada de regular la secreción de colágeno por parte del fibroblasto de la pulpa. Entonces, de manera general, estas son las 8 fibras que tenemos adentro de la pulpa. Aparte, obviamente, tenemos vasos sanguíneos en los cuales vamos a tener todos los compuestos celulares que tenemos en el tejido pulpar, que son neutrófilos, macrófagos, linfocitos, algunas células presentadoras de antígeno. Los vasos que penetran al ápice son diferentes de los que aprendimos tradicionalmente. Habíamos aprendido que a nivel del foramen entraba un nervio y una arteria. Eso no es así. Ya vimos que son múltiples fibras pulpares y van a entrar múltiples arteriolas a nivel del ápice. Estas arteriolas, conforme van ascendiendo en sentido coronal, se irán haciendo más delgadas, convirtiéndose en una metaarteriola, luego en un esfínter precapilar, luego en un capilar, y luego vendrá la circulación de retorno, que es la vénula poscapilar, y finalmente la vénula para sacar los productos de desecho a nivel del ápice, más obviamente un vaso linfático. Reconocemos 4 capas en la pulpa. La más externa será la capa de odontoblastos. Después tendremos una zona que tiene poca densidad celular, que recibe el nombre de zona basal o zona de Weil. Luego una zona con alta densidad celular, particularmente fibroblastos. Y luego la zona central de la pulpa. Visto eso en un corte histológico, tenemos aquí dentina primaria, dentina secundaria. Luego tenemos la matriz no mineralizada de la dentina, que se llama predentina. La capa de odontoblastos. Luego una zona con poca densidad celular, que es la zona libre o zona de Weil, la zona altamente rica en células, particularmente fibroblastos, y luego la zona central, que recibe el nombre, donde están vasos y nervios sanguíneos. A nivel de los cuernos pulpares tenemos una gran maraña de fibras pulpares que reciben el nombre de plexo de Rashkov, que es normalmente la parte más sensible de todo diente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ejercer una anestesia sumamente profunda cuando hacemos endodoncia, particularmente en los casos de pulpitis irreversible aguda asociados con periodontitis apical. En estos 3 cortes vemos lo mismo. Tenemos las 4 capas de la pulpa, que son la capa de odontoblastos, que es la zona más externa. Luego tenemos una zona libre de células o zona acelular o zona de Weil. Luego una zona altamente densa en células o fibroblastos. Y por último la zona central de la pulpa, donde vamos a tener vasos y nervios. Para terminar, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuestro diente está haciendo erupción. El epitelio reducido del esmalte vimos que está conformado por la unión de estrato intermedio, retículo estrellado y epitelio dental externo, y conforme el diente va haciendo erupción, estos 3 que forman el epitelio reducido del esmalte se unen al epitelio oral. Y aquí sucede algo muy interesante, que es la apoptosis de este epitelio, es decir, se crea un canal en medio por muerte celular, lo que permite la erupción del diente a través del epitelio sin que haya sangrado. Solamente 3 estructuras en el cuerpo pueden hacerlo, que son las uñas, el pelo y el diente. Entonces el diente logra atravesar el epitelio sin que haya sangrado. Aquí vemos un corte de microscopía teñida, donde tenemos aquí el epitelio reducido del esmalte, uniéndose al epitelio oral, esto es esmalte, y en medio va a haber una degeneración de células, creando un canal a través del cual va a emerger la cúspide del diente y después todo el diente. Conforme lo va haciendo, este epitelio oral se unirá al cuello del diente, formando la unión dentogingival. Para terminar, les quiero mostrar un video de 4 minutos de cómo se forma un diente. En este momento tenemos nuestro feto con 6 semanas de vida intrauterina. Lo que vemos aquí en color verde va a ser obviamente la lámina dental, de la cual se van a derivar los 20 dientes temporales y después los 32 dientes permanentes. Nos vamos a ir acercando a este embrión, ¿no? Nos vamos a meter a la cavidad amniótica de plano para verlo de más cerca. Entonces aquí alcanzamos a ver aquí el cartílago de Meckel, que como sabemos es el cartílago que guía la formación de la mandíbula, más no se convierte en mandíbula. Y aquí del epitelio oral se deriva la lámina dental y después el estadio de brote, que es el primer crecimiento dentro del ectomesénquima. Conforme va absorbiendo agua, este va creciendo y ahora entra en el estadio de casquete, en el cual ya recibe el nombre de órgano dental, será el encargado de formar el esmalte,
por un lado, determinar la unión dentogingival y la forma que tenga ese diente. Si le pudiéramos hacer un corte en 2 dimensiones transversalmente, alcanzamos a ver las estructuras internas. Todo en conjunto esto se llama órgano dental, lo que antes se llamaba órgano del esmalte. Está bordeado por epitelio dental externo en la parte de afuera, epitelio dental interno en la parte interna. Por abajo hay condensación de ectomesénquima, conocido como papila dental, que dará origen a pulpa y dentina. Y alrededor estará el folículo dental o saco dentario, que va a dar origen a hueso, ligamento y cemento radicular. Todo en conjunto recibe el nombre de germen dental. Por absorción de líquido mediante mucopolisacáridos ácidos, sigue creciendo nuestro germen dentario hasta que llega al estadio de campana. En teoría esto se parece a una campana vista lateralmente. Si hacemos un corte y lo vemos por adentro, esto es lo que vamos a poder ver. Ya aquí alcanzamos a ver un poco la forma de la corona. La porción interna es el retículo estrellado, que vimos que son células que se van separando, pero quedan unidas por uniones desmosómicas y parecen estrellas. Aquí tenemos la formación del estrato intermedio, que es altamente rico en fosfatasa alcalina, necesaria para la formación del diente. Aquí tenemos la unión del epitelio dental externo con el interno. Esto se llama borde o asa cervical, y de aquí derivará la formación de la raíz. Sigue creciendo el diente, aquí ya tenemos el brote del diente permanente. Conforme va creciendo se rompe la unión con el epitelio oral y quedan restos de cerres, que son los encargados de las formaciones a veces de perlas de Epstein o de nódulos de Bone en los recién nacidos. Y aquí tenemos el epitelio dental interno que empieza a crecer, se vuelven células columnares altas. A esto le llamamos ya preameloblastos. Cuando se forman los preameloblastos, las células de la papila dental indiferenciadas se convierten en odontoblastos. Estos odontoblastos recién diferenciados forman la primera capa de dentina, que es la dentina del manto, de unas 20 micras. En cuanto se forma la dentina del manto, los preameloblastos se convierten en ameloblastos y empiezan a segregar esmalte. Entonces tenemos ameloblastos viajando hacia el exterior, formando esmalte, y odontoblastos viajando hacia el interior, formando dentina. Conforme se va formando la corona, a nivel del borde o asa cervical, se forma la vaina epitelial de Hedwig, la cual empieza a crecer en sentido apical y formará la dentina radicular y por fuera cemento, hueso y ligamento. Y conforme va creciendo la raíz, hace que el diente se despegue de la cripta en la cual está, y el epitelio reducido del esmalte se une al epitelio oral y lo logra atravesar sin sangrado. Una vez que esto sucede, el diente hace erupción. Y tenemos ya aquí un precioso bebé con sus dientes inferiores ya erupcionados. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que sucede en la formación dental. Como les decía, esto es un seminario de 6 meses que vemos en posgrado. Traté de resumírselos de la forma más didáctica posible en 1 hora. Espero que haya sido del agrado de todos. Quiero agradecer nuevamente muchísimo la invitación a Elisa, a la doctora Elisa Betancourt, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Ha sido para mí un honor y un verdadero placer poder compartir conocimiento con todos los cibernautas. Les voy a dejar mis datos. Obviamente ahorita creo que hay una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, si alguien tuviera alguna duda, quisiera algún material presentado, dejo mi teléfono, mi WhatsApp y mi contacto de Facebook. Siempre contesto. Entonces, si alguien está interesado, por favor háganmelo saber. Nuevamente, ha sido un placer y un honor. Les doy las gracias. Muy buenas noches.